Bueno, pues buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy nos encontramos en nuestro curso La Palabra Crece, discípulo. Estamos en la última lección, la novena. Hemos recorrido un camino a través de nuestras lecciones descubriendo qué es un discípulo y quién es el que hace al discípulo. Hemos hablado sobre los hábitos del discípulo. Cada uno de ellos es movido por el amor que Dios ha manifestado para cada uno de nosotros. Hoy en esta lección vamos a concluir nuestro curso y vamos a tener en claro por qué es que somos discípulos. ¿Ok? Vamos a comenzar. Ah, como ya nos saludamos antes de comenzar a grabar, vamos a ir directo a nuestra oración. Comencemos nuestro curso orando. Oremos. Amado Señor, te agradecemos las bendiciones que nos has dado en este curso y te agradecemos que nos hayas hecho tus discípulos porque tú nos eligiste, nos llamaste a través de la palabra y del bautismo en Cristo. También te agradecemos, Señor, que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu a través de tu palabra, para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde, Señor, en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos bien abiertos, para aprovechar las oportunidades, Señor, que tú pones adelante de nosotros, y con ello hablar de ti a aquellos que no te conocen, para que ellos, al igual que nosotros, te glorifiquen y sean fortalecidos por tu santa palabra. Escucha nuestras oraciones mientras oramos con y por los demás. Edifícanos por todas estas palabras mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos hablarnos a través de su palabra. Pedimos todo esto por fe en Jesús y dejamos todo a tu voluntad. Amén. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Jair. ¿Cómo está? Bien, profesor. Un poco aburrido porque la clase pasada no pude estar. No se preocupe, ahorita arreglamos eso. Bueno, Ok, profe, gracias. excelente. Pues vamos a comenzar. Comenzamos con ¿qué es un discípulo? En nuestra primera lección hablamos sobre lo que hace a una persona un discípulo. ¿Quién puede compartir con nosotros cómo, quién puede compartir cómo es que somos un discípulo de Jesús? ¿Cómo es que llegamos a ser discípulos? ¿Quién dice yo? Dale. Pastor, sí, aquí Luis. Adelante, Luis. Pues sí, me acuerdo cuando estuvimos hablando de eso, pues es una persona que sigue a Jesús y escucha sus palabras. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar? Hacemos el bien a los demás. Bueno, lo que dicen los 5 hábitos. ¿Qué más? Orar por los demás, orar con otra gente y por otra gente, tener conocimiento de la palabra de Dios, hablar con las personas, no tener miedo de hablar con las personas, hacer el bien y siempre estar pendiente. Con los Excelente. ojos. Todo esto es lo que describe a un discípulo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que llegamos a ser discípulos? ¿Quién da el primer paso para ser discípulo? Jair, le escucho. Profesor, aprendimos que nosotros en Cristo es que llegamos a aprender a ser discípulos. Un discípulo verdadero es el que cree en Jesús y hace lo que él hizo acá en la tierra. Trata de imitar lo que él hizo. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Javier, le escucho. Sí, pues yo recuerdo que inicialmente miraba pues las limitaciones, ¿no? Porque muchas veces uno cree que no puede, que le falta mucho o que no es digno, ¿sí? Quizás por la vieja manera o forma de vivir. Pero pues aquí cuando desarrollamos el curso, pues nos dimos cuenta que el Señor es que nos capacita, el Señor es que nos da la gracia, ¿no? Por su gracia y su misericordia, podemos llegar a ser esos discípulos. De hecho, sabemos que un buen discípulo es el que escucha a su maestro, ¿sí? Y se deja orientar para luego colocar en práctica todas esas enseñanzas.
Muy bien, excelente. Hay una parte importante. Todo lo que contestaron está bien, ¿ok? No hubo ninguna respuesta errónea. Solamente agregamos un pequeño puntito, y esto es que somos discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús nos eligió a nosotros. Nosotros no teníamos nada, no merecíamos nada, y Jesús nos amó y nos redimió. Jesús nos hizo discípulos. Somos discípulos de Jesús, ¿por qué? Lo recalco, Él nos eligió y nos hizo suyos a través del poder del Evangelio. Mientras nosotros no podíamos salvarnos por sí solos, Dios nos salvó en Jesús. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Ok? Y ahora eso nos lleva a repasar una verdad que vimos en nuestras lecciones pasadas. Para eso, ¿alguien puede leerme el 6º capítulo de Romanos de los versículos 1 al 4? Están en sus pantallas. ¿Quién desea leer? Yo, profe, Jair. Adelante, Jair. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Muy bien. Gracias. En nuestra segunda lección hablamos sobre la tranquilidad que tenemos en el bautismo. ¿Por qué es importante nuestro bautismo para nosotros cuando vivimos como discípulos? ¿Qué nos está diciendo Pablo en cuanto a nuestro bautismo? ¿Por qué es importante tenerlo presente en nuestra vida como discípulos? Adelante, Porque Javier. hemos sido revestidos de Cristo, profesor. Muy bien, excelente. Javier. Sí, ahí Pablo lo dice. En el bautismo morimos con Cristo y resucitamos con Él. O sea que nos conectamos con Jesús, ¿sí? Y ahí nos identificamos con Él y por ese bautismo entramos a formar parte, pues, de esa comunidad, digamos, sí, nos unimos al Maestro, ¿sí? Y de hecho nos perdona, pues, los pecados y, pues, nuestra fe, digamos que se acrecenta, pues, nuestra fe y el bautismo, sí, es un signo, pues, que el Señor, es un medio, mejor dicho, como nos ha enseñado la academia, un medio de gracia por el cual la fe en Jesús. Muy bien, excelente. Sí, recordamos que somos discípulos, ¿por qué? Porque estamos en Cristo, estamos conectados. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, que nos leyó Jair, habla sobre cómo el bautismo nos conecta a Jesús, nos conecta a Cristo. Ya no somos ajenos, ya no estamos perdidos, ya no tenemos un sentido, ya no tenemos se me fue la palabra, perdón. Ya no somos ajenos al Padre, ahora pertenecemos a Él en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar. Gente común, cosas extraordinarias. En nuestra tercera lección hablamos sobre cómo Jesús llama a la gente común, como lo somos nosotros, a hacer el trabajo extraordinario de compartir las buenas nuevas con toda la creación. ¿Qué es lo que permite a la gente común ser parte de un trabajo tan extraordinario? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros, siendo gente común, realizar esta labor? ¿Ayer lo escuchó? Pues, o sea, aquí queda más que claro que no somos nosotros somos unos instrumentos en las manos de Dios y que toda la obra es del Señor, ¿sí? Porque Él a través de su Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos da la sabiduría, ¿sí? Para poder entender las Sagradas Escrituras, ¿sí? O sea que Dios hace con personas, digamos, ordinarias cosas extraordinarias. O sea, claro que el poder es de Dios, ¿sí? Y nosotros solamente somos vasos de barro. Lo precioso que llevamos con nosotros es el Evangelio que ha sido depositado. Con gozo vamos y compartimos este Evangelio a los que nos rodean, ¿verdad?
Cuando tocamos esta tercera lección, hablábamos sobre los obstáculos y recordamos la lista que hicimos, ¿verdad? De los obstáculos que se presentan para compartir el evangelio. Y notamos algo interesante, una constante. Los obstáculos se enfocaban en yo. Yo tengo miedo, yo no sé qué decir, yo no estoy preparado. Perdón, estoy teniendo un poquito con la alergia. Yo no puedo ir, yo no puedo hablar, yo no quiero. Notamos cómo los obstáculos empiezan con el yo. Pero por otra parte vimos también en esa lección qué es lo que nos motivaba. Y vimos las bendiciones del Señor para con nosotros. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas de las bendiciones. Alejandro puede buscarme Romanos 8:28. Olman puede buscarme Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Jair, Juan 16:33. Javier puede buscarme el Salmo 23:6. Y Luis puede buscarme a Juan 14, versículos del 2 al 3. Y voy a leer una de las bendiciones en Mateo 28:20. Dice la palabra del Señor así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Notamos aquí la bendición, ¿verdad? Que en nuestra tarea, en nuestro ir, Dios está ahí con nosotros, no estamos solos. ¿Quién puede leerme el de Romanos 8:28? Habíamos dicho Alejandro, ¿verdad? Ok, regresamos ahorita con Alejandro. Olman, ¿puede leerme el que le tocó a usted? ¿Me escucha? ¿Cuál es la cita, pastor? Perdóname. Estaba Romanos, en Roma. Romanos 8, versículos 38 a 39. Ya, pastor. Listo, gracias. Romanos 8, 28 al 39. Dice así la palabra de fe. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, excelente. Todas las cosas son para bien de los que Dios ha amado. Aún aquellas cosas que a veces no entendemos, puede causarnos un poco contra la pared. Dios lo usa para nuestro bien, para la edificación, para la fortaleza. A veces incluso la bendición, cuando pasan estas cosas, no es para nosotros, sino para la gente que nos rodea. ¿Ok? ¿Quién le tocaba el de Juan 16:33? A mi profesor Jair, Adelante, Jair. dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos dice, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes. No los voy a desamparar. Cuando hacemos cosas extraordinarias como llevar el evangelio, recordamos quién es el que nos está mandando. No es cualquiera, es el Dios Todopoderoso que ha vencido al mundo y que ha traído verdadera paz a nuestros corazones y que quiere que esta paz la compartamos con los que nos rodean. ¿A quién le toca el Salmo 23, versículo 6? Sí, a mí, pastor Javier. Gracias, Javier. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. La misericordia me seguirá, el Señor estará conmigo y cuando llegue el momento
disfrutaré de las moradas celestiales que mi Señor me ha dado. Siendo indigno y pecador, por su pura gracia y por su puro amor, puedo tener la certeza de que iré al cielo, de que estaré con Él. Luis, Juan 14, 2 al 3, ¿verdad? Eso es correcto. Adelante. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos la dicha de saber dónde vamos a estar, ¿verdad? La dicha de estar con nuestro Señor, que no nos ha desamparado ni lo hará, y que nos ha preparado un hogar celestial, cada uno de nosotros. Un hogar celestial que no es corrupto, que no tiene esta condición del pecado que hace tanto daño y que se pierde, sino un lugar perfecto. Ok, yo voy a leer uno más, que es Apocalipsis 22:20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Notamos la promesa de que el Señor viene, ¿verdad? No nos va a dejar desamparados ni solos, sino que Él viene nuevamente, Él vendrá nuevamente por su iglesia para estar con ellos, para darles la paz, la verdadera paz que el mundo no conoce. Y también notamos algo importante. ¿Cuál es la reacción del creyente al escuchar esta promesa? Ya no es miedo, ya no desconfía, ya no teme a un juicio, sino gozoso dice, amén, Señor Jesús, ven. Es algo que el creyente espera con ansias ahora. Muy bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? Adelante, Olman. Uno de los obstáculos, pastor, digamos, para realizar la obra de Dios es colocar la mirada en las cosas, digamos, en lo económico. Yo tengo una experiencia con un amigo que ha estudiado varios seminarios y todo, y casualmente hace unos raticos le estaba escribiendo que no enterrara el ministerio, porque es para Dios, ¿cierto? Entonces el enemigo es muy astuto en sacarlo del propósito de Dios. Y hace un mes, antes de un mes, lo visité a un pueblo acá de Colombia, cerca de Bogotá, y es un hombre muy de ministerio, pero entonces está enfocado en las cosas de dinero, y el ministerio lo ha dejado prácticamente enterrado. Entonces yo le escribía que lo está animando, que la obra es de Dios y lo que debemos de ser basado en esta lección que estamos enseñando, que somos discípulos por la obra redentora, por la gracia del Señor, porque esa es una de las estrategias que tiene el enemigo. Entonces le coloca pereza, digámoslo así, entre comillas, y le coloca un obstáculo, ¿cierto?, para realizar el ministerio. Entonces la persona se desanima y bueno, eso también es parte como también de la misma familia, ¿no? Entonces van enfocados en situaciones económicas y entonces el ministerio lo dejan por ahí en un rinconcito o lo dejan enterrado. Era para eso, pastor, un aporte. Muchas gracias. Sí, es importante recordar que somos llamados y que principalmente nos interesa nuestra relación con Dios. A veces puede ser por cuestiones económicas, de salud, de familia. A veces hay cosas que llegan a ser un velo que no nos deja ver el llamado que tenemos. Y es importante ahí pasar los hábitos, ¿verdad?, del ser discípulo, en especial el último, el de escuchar a Jesús, estar atentos a su palabra. Desde el punto personal puedo decir, el ministerio no es algo fácil. Un pastor que conocimos y que ya disfruta de las mieles del Señor, decía, el trabajo del ministro puede ser uno de los trabajos más despreciables que hay. No porque es algo malo, sino simplemente por cómo es visto por el mundo y cómo es atacado por su propia naturaleza pecaminosa y qué tan difícil es
el mantenerse a flote. El mismo San Pablo nos dice, aquel que piense que esté firme, tenga cuidado de no caer. Y es ahí una parte importante de recordar, no en un sentido de caer en un espiral de depresión, sino de recordar simplemente, pues, soy un siervo humilde, pues no usan la palabra que usa la Escritura, ¿verdad? Siervos inútiles. Somos siervos humildes a nuestro Señor, siervos que recuerdan que no tienen nada por sí solos, que lo que los capacita son las promesas de Dios, es el amor, la gracia que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios que ese amor no se acaba, no se seca y que es una fuente inagotable. Y es a donde acudimos para nutrirnos, tanto el pastor que está enfrente como los hermanos que están sentados en las bancas. Cuando recordamos que ser un discípulo es importante tener en nuestra mente una y otra vez nuestra relación con Cristo y que esta relación depende enteramente de Él. Que por su gracia hemos sido salvados y por su gracia es que podemos hacer esta bendita labor. ¿Okay? ¿Algún comentario hasta aquí o alguna duda? Ok, entonces vamos a continuar. Los 5 hábitos del discípulo que estudiamos en este curso. Hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas y escuchar a Jesús. Les voy a pedir a cada uno que me describa uno de estos hábitos. ¿Cómo es que lo entiende? Aquel que quiera comenzar y participar describiéndome alguno de estos hábitos puede levantar la mano y adelante. Javier, adelante. Empezamos con hacer el bien. Hacer el bien, pastor. Uh-huh. Sí, excelente. Bueno, pues resulta y acontece que ante una sociedad pues que está tan agitada, donde vemos que la gente toma represalia frente a las situaciones que se presentan, uno a veces tener que tragar amargo, ¿no es cierto? Frente a situaciones difíciles o injustas, no es fácil, ¿sí? Sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencia que no son muy buenas, donde nos toca muchas veces aguantar, ¿sí? Y mostrarle a la gente, pues, digamos, como el lado bueno o la mejor actitud. Uno, por algo que usted decía ahorita, pastor, es difícil para uno, digamos, como líder, ¿sí? Reaccionar, ¿sí? Sin frenesí, porque la gente siempre está al pendiente de cómo uno se comporta, ¿sí? Uh-huh. Es como si los cristianos de pronto no pudiéramos defendernos, por decirlo de cierta manera, como siempre recibir y recibir y recibir, ¿no es cierto? Eso lo digo porque hace parte del proceso de hacer el bien, ¿sí? Que es el ejemplo que damos a la gente, ¿sí? De esa manera nos van a creer más, ¿sí? Porque usted sabe que por los frutos la gente va a decir, no, esta persona se comporta bien, tiene un buen testimonio, o sea que lo que dice y hace, hay una consecuencia, hay una correlación, ¿sí? Y pues ya lo demás estamos invitados a ayudar a la gente, a servir, ¿sí? Hemos aprendido que no lo hacemos porque es que queremos el tema de la salvación, sino que esa fe, ¿sí? Y el amor hacia Dios nos lleva a servir y ayudar al hermano. Y de entre ese servicio, qué bueno es hablarle de Jesús, que es como lo más importante, ¿no? Es Uh-huh. como lo más importante, hablarle del Maestro, el mensaje de salvación, lo que el Señor nos muestra, ¿sí? Y de cómo debemos nosotros tratar de vivir, ¿sí? Porque estamos llamados a extender el reino aquí en la tierra, ¿sí? A extender ese paraíso, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es hacerlo de la mejor manera. Hay momentos duros y momentos difíciles, ¿no? A mí me ha pasado duro, donde uno dice, este caminar no es fácil. Usted lo decía ahorita muy bien, las críticas de las personas. A veces si uno no está, digamos, como maduro, eso le termina afectando demasiado a uno, le afecta mucho. Pero pues ahí está el Señor y en su palabra lo dice, que de la mano de Dios todo es posible, ¿sí? Lo que nos parece imposible para nosotros es posible para Dios. Y pues estamos llamados a hacer el bien. Y nosotros nos toca dar el ejemplo, ¿sí? Cuando allá se hace lo negativo, nosotros tratemos de hacer lo positivo, ¿sí? Porque nos conocen de que somos discípulos del Maestro, ¿ya? Y los ojos están puestos sobre nosotros, sea para la crítica
pero nosotros debemos dar el ejemplo y construir sociedad. ¿Sí? Sí. Amén. Y como bien mencionó, la principal forma en que el cristiano hace el bien es compartiendo a Jesús. Damos nuestros talentos y vamos y hablamos de Jesús a los demás. Queremos cubrir la necesidad física, claro. No queremos cerrar nuestros ojos a la necesidad del hermano, ¿verdad? Pero queremos hacer el bien, que es el verdadero bien, es hablar de Jesús. ¿Eh? Muy bien. Verónica nos dice hacer el bien, utilizar los talentos y bendiciones que Dios nos ha dado para ayudar a otros en cada oportunidad posible. ¿Sí? Recordar que pues, somos y estamos para servir en este mundo. El servicio que el Señor nos manda hacer es como lo veíamos en el versículo del último capítulo de San Mateo. Vayan y hagan discípulos, anuncien las buenas nuevas. Esa es la tarea a la que hemos sido llamados. Ahí le escucho. Profesor, yo creo que ayer viví una experiencia muy hermosa y creo que tuve que prácticamente aplicar los 5 principios que están ahí enumerados. Resulta de que falleció un hermano en Cristo, pero resulta de que pues casi que no tenía familia, la única familia es una hija. Y la hija apenas va cumpliendo los 18 años. Y hablando previamente con ella, pues me expresó que bueno, que qué hacían porque estábamos en la sala de velación y que qué hacían porque pues como él no era católico, donde normalmente pues muchas personas pues ofrecen un servicio de oración, leyendo de pronto algunas novenas, expresando algunas letanías. Y me decía la chica, pues la verdad pues no sabemos qué hacer. Yo estaba esperando y dando lugar porque pues dentro del contexto que el hermano se movía, esperaba uno que de la iglesia de donde él asistía apareciera alguien para predicar o por lo menos dar una palabra de consuelo, elevar una oración. Pero yo estuve mirando todos esos detalles y no había nadie. Y la funeraria ya casi que la cerraban por temas de seguridad, eso más o menos como a las 6:30 de la tarde. Y entonces le elevé mi oración al Señor, profesor, y le dije, Señor, de pronto tú has puesto una palabra en mi corazón, no hay más quien comparta la palabra, y más o menos aproximadamente como unas 30 personas, profesor. Y pues no todos conocen de las cosas del Señor. Entonces yo dije, esta es la ocasión para sembrar la bendita palabra de Dios. Entonces hablé con la hija del fallecido y le expresé el deseo de querer leer un texto bíblico y elevar una oración. Y para la gloria de Dios, les leí Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 hasta el 18, y el Señor puso en mi boca unas palabras de consuelo para todos los que estaban allí con los dolientes del fallecido. Y bueno, fue una cosa muy bonita y de verdad que para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios en medio de la muchedumbre de gente que había acompañando allí al hermano fallecido. Sí, muy bien, hizo el bien, tuvo los ojos bien abiertos, habló con la gente, ¿verdad? Oró con y por otras personas, sí. Jesús, una parte importante a recordar en los funerales, y es algo que es bueno tener en mente para cada uno de nosotros, es que es una buena oportunidad para hablar de Jesús. Hay que recordar, los funerales no son para el muerto, por extraño que parezca. Los funerales son para la gente que está ahí. Esa gente necesita, tal vez de urgencia, escuchar a Jesús, escuchar las promesas. Muy bien, muchas gracias, Kai, por lo que compartió con nosotros. ¿Quién quiere describirme qué es tener los ojos abiertos en cuanto al hábito del discípulo? Javier, ¿le escuchó? Sí, mirar, digamos, en nuestra comunidad, por decirlo así, esas personas que están necesitadas del mensaje de salvación, ¿sí?
ver cómo los jóvenes, en mi caso, están inmersos en la droga, inmersos en el trago, porque creen que eso es como, digamos, el estar bien, ¿no? De cada 8 días uno los ve tomando, ¿sí? Entonces yo observo allí esa necesidad de Dios, porque pienso que para estar bien, pues no hay necesidad de maltratar el cuerpo, ¿sí? Porque no es tomar, sino como uno de personas que llegan o sea, que tienen que cargarlos para llevarlos a la casa. Doy un ejemplo de lo que me toca presenciar, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo miro que ahí hay personas que necesitan, ¿sí? De ese mensaje, ¿ya? Y en el entorno, ver la necesidad de Dios, las personas alejadas del Señor. Muy bien, excelente. Sí, tiene los ojos abiertos, ¿verdad? Ve a las personas y ve la necesidad que tienen. Y no solamente se basa en cierto grupo, pues esto sí o esto no, sino todo el panorama, todos los que le rodean. Ahora, el tercer hábito, hablar con la gente. ¿Quién dice yo? Adelante, Jair. Sí, profesor. Como ya le compartía del testimonio, justamente lo que me llevó a motivar a compartir la palabra de Dios a todas estas personas que estaban con el doliente, era el hecho de haber hablado previamente con la hija del hermano fallecido y entender cuáles eran pues como las necesidades que en ese momento se presentaban, ¿no? Dentro de ese principio de hablar con la gente, Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le confrontó con su pecado, pero también le sembró una semilla para que también ella fuera como evangelizadora a la ciudad de donde era ella, Sícar, para que trayera a todas estas personas a Jesús. Entonces siempre hablar con la gente nos va a abrir el entendimiento para conocer cuáles son las necesidades de las personas. Sí, voy a llegar a conocerlos, ¿verdad? Ver la necesidad. Y una parte importante con hablar con la gente, como lo vemos en nuestras lecciones, no perder de vista el enfoque. Queremos hablar con ellos sobre Jesús. A veces podemos hablar y la charla se va lejos de Jesús, nos enfocamos en otras cosas. Queremos tener presente que el propósito de hablar con la gente es compartir a Cristo. ¿Ok? Siguiente, orar con y por otras personas. ¿Quién dice yo? Muy bien. Muy bien, Verónica. Sí, así es. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es el amor de Cristo que nos motiva a hablar, a ver, a cubrir la necesidad espiritual de la gente. Javier, lo escucho. Sí, pastor, creo que ahí hay un punto que usted que nos lo aclaraba, era sobre el tema de la oración, ¿no? Porque a veces no estamos como en común acuerdo o en compañerismo, ¿no es cierto? Entonces, el tema eh, porque ahí de pronto, digamos, las personas piensan, digamos, de otra forma o tienen como una forma diferente, digamos, de orar. Entonces, de pronto hay que tener cuidado también en esa parte, ¿no es cierto? Ya el Ujú. tema de hacer pues, la oración, pues obviamente nosotros sabemos que oramos por el hermano y compartimos, pero sí tener la claridad, pues, el tema si hay o no el compañerismo, porque con el tema de imposición de manos, creo que hay un temita ahí, ¿no es cierto? Entonces, a veces eso no, sí, no está del todo bien. Sí, queremos orar con y por otras personas, por supuesto. Queremos tener cuidado. Primeramente, queremos tener cuidado en la cuestión del compañerismo. No queremos dar una mala impresión de que estamos de acuerdo con una enseñanza errónea que están dando con ellos al orar con ellos. Ahora, cuando hablamos sobre orar con y por otras personas, hablábamos en nuestra lección tocante ese punto de que podemos usar la oración como una, llamémosle, herramienta o estrategia para acercarnos a aquellos que necesitan de Jesús. Y siempre el enfoque va a ser, ¿vamos a orar con ellos o vamos a orar por ellos? Sí, pero también les vamos a compartir a Cristo. Les vamos a compartir para que ellos conozcan a quién orar, a quién acercarse confiadamente.
que conozcan el amor de Dios, la gracia derramada en Cristo Jesús, para con ellos también, y para que también ellos puedan acercarse confiadamente y orar a Dios. ¿Ok? Escuchar a Jesús. ¿Quién puede explicarme el escuchar a Jesús? El orar sin cesar, orar debe ser un hábito de los discípulos. Sí, así es. Muy bien, Verónica. Escuchar a Jesús. Oh, dale. No, pastor, yo escribí el espíritu vendrá a nosotros y obrará en nuestros corazones por medio de la palabra. Para orar. Sí, para orar. Ujú. Para ahora, muy bien. Gracias. Gracias, Luis. Y Armida para nos dice, perdón. escuchar a Jesús, yo le había escrito que, bueno, que podemos escuchar a Jesús a través de su palabra, Ujú. escudriñarla diariamente, porque ella nos dice y nos comanda y nos conforta. Y es una manera de escuchar a Jesús a través de su palabra, del Evangelio, estudiando el Evangelio y compartiéndolo con otros. Muy bien, excelente. Escuchamos el Evangelio y somos fortalecidos, somos nutridos. Ahí está el alimento, ¿verdad? Ahí está la savia que nos nutre en nuestra fe. La Si sal, queremos la sal, ¿verdad? Hablábamos en nuestra lección que nuestras conversaciones deben de estar sazonadas con la sal de Jesús. ¿Okay? Vemos también que nos compartan, mira, debemos estar siempre y en todo tiempo escuchando y aprendiendo todo lo que Jesús nos dejó escrito en su palabra y enseñar a las personas para que conozcan a Jesús y puedan ser salvas y tener vida eterna. Es importante, hablábamos de que tal vez el hábito más importante para el discípulo, el escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque al escucharlo podemos conocerlo más, podemos transmitir el mensaje, podemos dar esa paz que Cristo trae a nuestros corazones. Es importante para nosotros día a día escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que constantemente viene y nos toca los oídos y los ojos, y no podemos seguir los hábitos del discípulo. Necesitamos ser fortalecidos. Ahora, ¿alguien podría decirme los hábitos del discípulo? No necesito, o no es necesario, mejor dicho, que me los expliquen de nuevo, sino simplemente díganmelos en orden. Pastor, Adelante. eh, los hábitos de un discípulo es hacer el bien, Ajá, tener los ojos bien abiertos, ajá, hablar con la gente, ajá. orar con y por otras personas y escuchar a Jesús. Muy bien, excelente, muchas gracias. Ahí, Sí, profesor. Vamos a ver si la memoria nos funciona bien. Hacer el bien, tener los ojos bien abiertos, hablar con las personas, orar con otros y por otros y escuchar a Jesús. excelente, muy bien. Y una parte que debemos de tener presente en cuanto a estos hábitos es cuál es la motivación que tenemos. La motivación que tenemos es el amor de Cristo, el cual nos lleva a cada uno de los hábitos. Es como subir una escalera, vamos escalón por escalón por escalón. La motivación es Cristo, su amor por nosotros. ¿Hay alguna pregunta sobre los 5 hábitos que estudiamos en este curso? ¿Tienen alguna duda sobre ellos? No hay ninguna, entonces, pues continuamos. Holman, adelante. En el hábito de los ojos abiertos, pastor, es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay la necesidad, cuando nosotros observamos a una persona enferma, cuando vemos a una persona que está en una situación difícil de un hospital, pero también debemos de colocar los ojos en las personas, así no estén enfermas, en la necesidad de que conozcan a Cristo, porque la mayoría de personas se enfocan, dicen, no, está en una silla de ruedas, vamos a orar,
vamos a ver, pero hay más enfermos espirituales, ¿sí? Que enfermos físicos. Entonces Sí. tenemos que tener en cuenta en este hábito ese tema. No necesariamente es por la persona enferma, ¿cierto? La oración, como dice el pastor, es la estrategia, ¿sí? Claro, es la estrategia para decir, bueno, queremos orar por ti, para que el Señor en su voluntad se glorifique, pero también presentar a Cristo, ¿cierto? A Cristo crucificado, sí, y que ya está en los cielos, ¿cierto? Y que está intercediendo por nosotros y decirles que por Él murió por toda la humanidad y los que creen, ¿cierto? Somos salvos, ¿cierto? Entonces es Ujú. importante identificar en esos ojos abiertos no solamente la enfermedad, sino también la parte espiritual, que es lo más importante. Muy bien, excelente. De hecho, pensando en esa parte, hay no sé, estoy buscando el nombre de este instrumento. A los caballos cuando van tirando una carreta, le ponen algo, según internet se llama anteojeras, que Bozal, son, bozal. No, eso no, sí. esa parte va aquí en la cabeza, Ujú. Oh, las ojeras, sí. ajá, para que vean solamente hacia el frente, ¿ok? Muchas de las veces los cristianos tenemos anteojeras también, y perdón por el ejemplo tan burdo, pero ¿a qué voy con esto? Tenemos estas cosas que no nos dejan ver a los lados, nos ponemos en nuestra posición de cristianos, en nuestra posición cómoda, en nuestra posición de confort, y decimos, pues nosotros somos miembros de una iglesia, tenemos años en una congregación, me voy a enfocar con los de aquí nada más. Y esas son las antojeras que llevamos, que no nos dejan ver alrededor, no nos dejan ver la necesidad que tenemos, o mejor dicho, la necesidad que tiene la gente a nuestro alrededor y la bendita responsabilidad que tenemos de ir ante ellos. Si nos quitamos las anteojeras, podemos ver hacia los lados, ¿verdad? Podemos ver la gente que está a nuestro alrededor. Nuestra naturaleza pecaminosa se pone como estas anteojeras y no nos deja ver. Nos deja o nos hace ir por un camino que creemos que es el correcto, el selecto, de pensar, pues, ese es el camino que voy a seguir y punto. A veces pensamos que si queremos hablar de Jesús tenemos que salir fuera del país o de la ciudad. Basta con salir de la casa o incluso dar un vistazo en la misma casa y alrededor para ver la necesidad que hay. Necesitamos tener los ojos bien abiertos y hacer el bien, hablar con la gente y orar con y por otros y escuchar Pastor, a Jesús. Pastor, quiero compartir algo. En una ocasión, lo que está diciendo el pastor es cierto. En una ocasión, acá en Colombia, acá en Bogotá, estaba en un sitio y yo vi venir una persona, pues yo dije, pues yo la veía normal y le pregunté por una dirección cerca de una universidad y ¿sabe cuál fue la respuesta que me dijo? Me dijo, señor, yo camino porque veo caminar la gente. Esa fue la respuesta que me dio. Entonces, ahí es donde está la necesidad, ¿sí? Esa necesidad porque no sabemos nosotros, ¿sí? ¿Qué están atravesando? Por eso yo decía, me enfocaba en el tema, no necesariamente en la enfermedad, no necesariamente en esa condición de limón, en esa condición que nosotros vemos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver con los ojos del Espíritu el mensaje, llevar ese mensaje porque hay mucha necesidad, hay mucho vacío, sí, hay mucho vacío en la persona. Están así como esa señora me dijo, Señor, yo la verdad camino porque veo caminar la gente. ¿Qué significó eso? Que no tenía rumbo, ni fijo, o sea, no tenía rumbo, no tenía destino, ¿cierto? Sí, sí, pues es necesario ver más allá, estar atentos a la situación que pasa a nuestro alrededor. A veces podemos tener a un hermano que está sufriendo en silencio. Necesitamos acercarnos con la palabra, darle consuelo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos prestos, si no estamos viendo la situación? Es bueno tener, y el ser humano es un ser de hábitos, ¿verdad? Pero es bueno abrirnos un poquito a la necesidad de la gente. Es bueno ver por los enfermos, es maravilloso. Pero también orar por aquellos que están sentados al lado del enfermo, hablar con ellos, porque necesitan consuelo espiritual. Es bueno buscar la manera de llenar el estómago de un hambriento, sí,
Dios nos insta a que lo hagamos. Pero es más importante darle la esperanza de la vida eterna, que la conozcan. Carne perece, pero el espíritu perdura. ¿Dónde queremos que crezca el espíritu? En lugar de tormento con el Señor. Y nos deja una gran enseñanza también en la alimentación de los 4.000 o los 5.000 personas que el Señor en esos milagros hizo, porque los discípulos le decían, Señor, pero es que vienen por la comida. Y él decía, no. La verdadera comida es la que permanece, ¿cierto? Si lo vemos en los evangelios. Entonces, él veía más allá, ¿cierto? Qué importante, vea que el Señor me trae a este momento a la mente esos dos, la alimentación. Los discípulos que andaban con él se lo impedían, o sea, estaban en ese momento, como lo dijo el pastor, estaban cegados, tenían bueno, no me acuerdo cómo es que dijo el tapaojos, bueno, es harto, pero el Señor veía más allá, ¿sí? Veía la parte espiritual, ¿cierto? Sí, y vemos a la gente de los 5,000. Si, y tal vez, voy a poner el ejemplo. Si alguien de los predicadores modernos, predicadores sensacionalistas, perdón, viera lo que pasó en la alimentación de los 5,000 hoy en día, diría que el ministerio de Jesús fue un fracaso. Porque se fueron 5,000 personas, no lo siguieron sus discípulos. Pero como mencionó, hermano, Jesús conocía el corazón de estas personas. Y Jesús se los hace saber a ellos. Ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Por el tanto, no piensen. Vengan a mí, vengan a su Salvador, escúchenme. ¿Qué hizo la gente? Se fue. Con el joven triste igual. Jesús habló con él, Jesús le amó, nos dice el Evangelio. Y el joven se fue triste. ¿Por qué? El mensaje que escuchó no era el conforme a lo que él quería. Necesitamos tener los ojos bien abiertos y ver a Jesús y ver la necesidad y comprender que el primer necesitado somos nosotros. Necesitamos estar conectados con Jesús. Decía el hermano que dio el testimonio, bueno, que dio la palabra en la funeraria, algo importante, ¿cierto? Y lo decía el pastor, el funeral no es para el muerto, el funeral es para las personas. Y en la parte de la palabra de Dios dice, y Jesús lloró. O sea, él lloró porque él se colocó en la persona, ¿sí? Hay un arraigo, ¿cierto? De un sentimiento. Y dice, y Jesús lloró, lo dice la palabra. O sea, que él está acompañando en ese momento de dolor, ¿cierto? El Señor está acompañando ese momento de dolor no al muerto, está acompañando a las personas, ¿sí? Sí, es el momento de decirles que Dios tiene el poder para llenar ese vacío, ¿sí? Y ese vacío, ¿quién lo llena? El amor de Cristo. Es importante. Sí, vemos qué es lo que hace Jesús, ¿verdad? Pregunta a la hermana de Lázaro, ¿crees en la resurrección? Yo soy la resurrección y la vida, es el Señor Jesús. Y es importante tener en cuenta que necesitamos compartir el Evangelio en estas ocasiones, en estas oportunidades que el Señor nos pone. Queremos aprovechar y hacer buen uso de los dones que Dios nos da. Sé que Verónica lo comentaba en el chat, decía, los dones que Dios nos da para usarlos para su servicio, para hacer el bien. ¿Cómo hacemos el bien? Predicando, anunciando a Jesús. Me gusta usar el mensaje, la figura de que somos sembradores. Simplemente anunciemos el Evangelio y que Dios haga su trabajo con su tiempo y su gracia en esas personas que nos permita alcanzar con el Evangelio. Ok, pues vamos a continuar. Olma, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene algo más que agregar? Se me quedó arriba y ya la abajo, pastor. Listo. Ok, el proyecto final del curso. En el grupo de WhatsApp permanecerá abierto para completar el proyecto final. Este proyecto es leer el libro de Marcos en 8 días. Cada día se va a leer 2 capítulos y comentará su lectura en el grupo. No es mi propósito que escriban un mega comentario de muchas líneas. Lo que ustedes entiendan de sus lecturas, plásmenlo ahí. Si hay algo que les
que les llama la atención o que en ese momento dicen, pastor, ¿sabes qué? Esta palabra me reconfortó, me hizo ver algo que había pasado por alto. Plásmelo ahí. Nota importante, en los mensajes que pongan sobre sus comentarios, me van a poner el avance que han tenido en estos días. Por ejemplo, pastor, soy Olman, leí capítulo 1 y capítulo 2. Me llamó la atención esto. Y en el mensaje, después de su nombre, me van a poner también el país. Esto con el propósito de ayudarme a mí a calificarlo y ver quiénes cumplieron con la asignación del proyecto final. ¿Ok? El propósito de este proyecto, es fomentar el hábito de escuchar a Jesús. El quinto hábito. Necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos estar conectados. Necesitamos alimentar nuestra fe, conocerlo más y más y prepararnos para compartir a Jesús al mundo. El grupo será un lugar para alentarse mutuamente. Empezamos el día de mañana leyendo Marcos capítulo 1 y 2. Aquellos que realizan fielmente la tarea con su grupo habrán aprobado la clase. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda hasta aquí? Son 16 capítulos, serían divididos a partir de 8 capítulos, 8 secciones, ¿cierto, En pastor? en la siguiente semana estaría concluido. ¿Ok? O sea, ya se puede comenzar, digamos, ya finaliza hoy el curso, se puede iniciar mañana, ya mañana. Así ¿sí? es. Sí. Si se quiere. Si se quiere Si se mañana quiere. Sí. y si son como yo y tienen algo de insomnio, pueden empezar hoy. Ok. También una cosa que les animo y les motivo. Estamos en el mismo sentir de insomnio, entonces uno va adelantando. Qué bueno. También les animo a seguir estudiando los cursos de Academia Cristo. Si hay algún curso que aún no ha tomado, si está comenzando con el estudiar los cursos, adelante. Tenemos mucho que ofrecer. Siéntanse en confianza de participar y recuerden, en Academia Cristo estamos para servirles, para ayudarles con el estudio de la palabra de Dios. Y hablando del estudio de la palabra, vamos a hacer una pequeña devoción basada en Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Vamos a leer la historia. Les voy a pedir a 3 de ustedes que me lean lo que va a aparecer en sus pantallas. Lucas 19. ¿Quién puede leerme lo que está en su pantalla? Amén. Adelante. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Amén. Excelente. Gracias, Javier. Los siguientes. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Muy bien, gracias, Olman. Lo siguiente. Empieza a leerlo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gracias. Encontramos una historia que muchos conocemos y nos es familiar, ¿verdad? La historia de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un hombre que estaba perdido en el pecado, un recaudador de impuestos. Hablábamos sobre las condiciones en las que estaban antes, de que era gente despreciada por el pueblo.
Eran gente que eran considerados mejor dicho, eran gente que no merecían la consideración espiritual de los líderes. No tenían esperanza. Estaban solos. Pero Jesús vino a Jericó para buscarlo y salvarlo. Zaqueo fue como la mujer samaritana. A veces la gente piensa que Jesús o algunos eventos que ocurren en la Biblia son meras coincidencias, y no es así. Jesús vino a esta ciudad y vino para ver a Zaqueo, para llamarlo, así como la mujer en el pozo. Es como Jesús viene aquí y reconoce a Zaqueo y va a su casa, está con él. Él habla con él. Y vemos cómo, movido por el amor de Jesús, Zaqueo se conmovió y mostró el amor por Dios y a su prójimo, y dio testimonio en público de ello. Nosotros, al igual que Zaqueo, estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos condenados, estábamos solos, necesitábamos a un Salvador. Y la salvación, así como con Zaqueo, ha venido a nosotros. Jesús nos ha buscado y nos ha salvado. Nos ha anunciado las buenas nuevas de su palabra. Ha enviado a discípulos a proclamarnos el evangelio, y muchos de nosotros hemos escuchado la voz de nuestro Señor y hemos creído por obra del Espíritu Santo. Y ahora le confesamos como nuestro Señor y Salvador, y eso nos lleva a ser movidos por su amor. Y ahora amamos a Dios y a nuestro prójimo y damos testimonio en público de ello, como lo hizo Zaqueo. ¿Cómo es que lo hacemos? Hablamos de Jesús, hacemos el bien a aquellos que nos rodean. Estamos conectados con Jesús, producimos los frutos. Y estamos atentos a las necesidades, oramos unos por otros y con otros. Ahora vivimos como discípulos. Como discípulos nos estamos preparando en el estudio de la palabra, porque queremos compartir más sobre Jesús, más sobre aquel que es nuestro Señor y Salvador. Es mi oración y mi deseo que estos cursos que han comenzado sean de edificación, que les lleven hasta la meta que se han propuesto, y que el Señor les dé la sabiduría y abra sus bocas para que proclamen las buenas nuevas, para que sean discípulos que están atentos a la voz de su Señor, que se nutren, que confían en sus promesas y que comparten estas promesas con los que les rodean. Amén. Olman, le escucho. Sí, pastor, bueno, yo tengo una conclusión digamos, de esta historia de Zaqueo, y es la siguiente, pastor, que el ser humano siempre va a tener la necesidad de Jesús, de Cristo, sin necesidad de expresarlo, como lo vio Zaqueo. Zaqueo vio, ¿sí? Vio la necesidad y él dijo en su interior: me subo para que me vean, porque en esta condición no me ven por la baja estatura. También el Señor no mira lo alto, lo grande, el dinero, la escasez, sino mira es el corazón. Sí. Y algo importante es que antes de que nosotros busquemos al Señor, Él nos buscó primero. Él nos amó y por eso nosotros le amamos. Y al igual que Zaqueo, nos maravillamos y nos gozamos porque cuando no merecíamos nada, el Señor nos ha dado todo, nos ha dado salvación y vida. Y damos gracias por esto y producimos los frutos que ahora el Señor espera de nosotros. No por miedo, sino en acción de gracias por ese amor inmerecido que hemos recibido de Él. Amén. Recibamos la bendición de nuestro Señor. Les voy a leer la bendición arónica que encontramos en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Bien, que nuestro Dios de paz esté con ustedes, les fortalezca y les guíe en esta tarea que han comenzado. Recuerden, tenemos varias herramientas en Academia Cristo que puede ser de utilidad para ustedes. Síganos en Instagram, búsquenos en el sitio de Academia Cristo, donde tenemos muchos materiales, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok. Queremos usar las herramientas que Dios pone a nuestra disposición para la gloria y honra de Él. Así que síganos en algunas de estas redes y lo que encuentren en Academia Cristo, siéntase libre de usarlo. Es para el fin de apoyar en el compartir a Cristo y en el prepararnos. De igual manera, si desea inscribirse en algún otro curso, estamos para servirles.
mí fue un placer el poder servirles con este curso. Espero no sea el último. Y quedo a su servicio. Si tienen alguna duda o cualquier comentario, estoy en un mensaje de WhatsApp para ayudarles. Pastor, muchísimas gracias. Doy gracias a Dios primeramente, a Dios, Academia Cristo, a los docentes, profesores, pastores, por su disposición de enseñar y nosotros también de recibir la palabra.